Cría cuervos y te sacarán los ojos, una historia que revela la traición de la ingratitud. En la vida, las lecciones más valiosas a menudo provienen de experiencias inesperadas. A veces, incluso de aquellos que nunca pensamos que podrían hacernos daño. Este antiguo refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, encierra una sabiduría profunda que nos habla sobre la traición, la ingratitud y las lecciones que aprendemos de las relaciones más complicadas. Hoy les contaré una historia que ilustra perfectamente esta verdad. Acompáñenme a descubrir cómo las decisiones que tomamos al intentar ayudar a los demás pueden llevarnos por caminos que nunca habríamos imaginado, y cómo el propio acto de dar desinteresadamente puede, a veces, convertirse en nuestra mayor vulnerabilidad. Prepárense para adentrarse en un relato que nos muestra la fina línea entre el cuidado y la autopreservación. Don Sebastián, un hombre de campo sencillo y bondadoso, llevaba años viviendo en una tranquila granja. Su vida estaba marcada por la rutina de cultivar la tierra y cuidar de los animales. Un día, mientras trabajaba en el campo, se encontró con un pequeño cuervo herido, acurrucado bajo un árbol. Su instinto natural fue el de ayudar al indefenso animal. Sin pensarlo dos veces, lo recogió y lo llevó a su hogar. Sabía que el cuervo requeriría cuidados constantes y dedicación, pero también creyó firmemente que, con amor y paciencia, podría salvarlo. Para don Sebastián, el cuervo representaba una oportunidad de hacer el bien, de darle una segunda oportunidad a una criatura vulnerable. Sin embargo, no sabía que este gesto, aparentemente generoso, cambiaría su vida de maneras inesperadas. A medida que pasaban los días, el cuervo, al que don Sebastián bautizó con el nombre de Zafiro, fue recuperando sus fuerzas. Día tras día, el hombre se encargaba de alimentarlo, de curar sus heridas y de asegurarse de que tuviera todo lo necesario para sobrevivir. Pronto, el cuervo dejó de ser simplemente un ave herida. Se convirtió en parte de la vida cotidiana de don Sebastián. Aunque el cuervo seguía siendo un animal salvaje en esencia, don Sebastián lo trataba como si fuera un miembro más de su familia, esperando que la relación entre ellos floreciera en una amistad duradera. Sin embargo, en el fondo, Zafiro nunca dejó de ser lo que era, un cuervo, una criatura de instinto, libre e indomable. Y mientras don Sebastián intentaba domesticarlo, comenzaban a aparecer pequeñas señales de lo que vendría más adelante. Conforme el cuervo fue recuperando su vigor, comenzó a mostrar comportamientos inesperados. Lo que al principio parecían simples travesuras, como robar pequeños objetos brillantes de la casa o picotear la comida del gato, pronto se volvieron más frecuentes. Don Sebastián, inicialmente, se reía de estas actitudes, atribuyéndolas a la naturaleza curiosa del ave. Pensaba que, con el tiempo, Zafiro aprendería a comportarse mejor. Es solo cuestión de paciencia, se decía. Pero lo que él veía como actos inocentes pronto se convirtieron en problemas más serios. El cuervo comenzó a atacar a los otros animales de la granja, causando caos entre ellos, y hasta llegó a lastimar a algunos. Pero a pesar de estas señales, don Sebastián seguía convencido de que su amor y cuidado transformarían al cuervo en un ser más dócil y agradecido. Con el paso de las semanas, la conducta del cuervo empeoró. Zafiro ya no se conformaba con pequeñas travesuras. Ahora, se mostraba agresivo incluso con don Sebastián. El cuervo lo atacaba al acercarse demasiado a él y picoteaba furiosamente cuando algo no le parecía. A veces, incluso atacaba sin razón aparente, como si su única motivación fuera sembrar el caos. Don Sebastián, aunque desconcertado por el cambio en el comportamiento del cuervo, continuaba protegiéndolo. Les decía a sus vecinos que el cuervo simplemente estaba pasando por una fase, que pronto aprendería a comportarse. Pero cada día era más difícil para don Sebastián ignorar la realidad. Zafiro no era el animal agradecido que él había imaginado. Su naturaleza salvaje se hacía más evidente con cada ataque. A pesar de todo, don Sebastián no renunciaba a su intento de cuidar a Zafiro. Se levantaba temprano cada mañana para alimentar al cuervo, le dedicaba tiempo, incluso más que a sus otros animales. Todo esto a pesar de las heridas físicas que comenzaban a acumularse en su cuerpo y el agotamiento emocional que sentía al tratar de manejar el temperamento impredecible del ave. El hombre seguía creyendo que, con el tiempo, Zafiro cambiaría.
Don Sebastián se encontraba atrapado en un ciclo de sacrificio. No podía dejar de lado al cuervo que había salvado, aunque cada día se hacía más claro que mantenerlo a su lado solo le traería más problemas. Pero la lealtad de don Sebastián, o más bien su obstinación, lo llevó a ignorar su propio bienestar. Un día, mientras don Sebastián estaba alimentando a Zafiro, el cuervo hizo algo que cambiaría todo para siempre. Sin previo aviso, el ave atacó a su cuidador directamente en el rostro, con una violencia que nunca había mostrado antes. Don Sebastián cayó al suelo, aturdido y herido. Mientras intentaba protegerse con las manos, sintió la intensidad del ataque y la ingratitud del animal. Era como si todas las heridas que había ignorado hasta ese momento se concentraran en ese momento de traición. Fue en ese instante cuando don Sebastián comprendió la profundidad del refrán que siempre había oído. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Si estás disfrutando de este contenido y encuentras valor en estos consejos, asegúrate de darle un like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esa dolorosa verdad se materializaba ahora frente a él, no solo en las heridas físicas, sino en el dolor emocional de haber sido traicionado por el ser al que más había cuidado. Herido, tanto física como emocionalmente, don Sebastián tomó una decisión difícil pero necesaria. Sabía que no podía seguir cuidando de un animal que lo atacaba sin razón. Entendió que no todos los seres responden a la bondad de la misma manera. A pesar de la creciente agresividad de Zafiro, don Sebastián, fiel a su naturaleza bondadosa, decidió hacer un último esfuerzo para apaciguar al cuervo. Había oído hablar de un método antiguo para calmar aves salvajes, que consistía en construir una especie de santuario para que el animal pudiera sentirse seguro y más en control de su entorno. Don Sebastián, con la esperanza de que esto ayudara a Zafiro, dedicó semanas a la construcción de este lugar especial, un rincón apartado de la granja, lleno de sombra y fuentes de agua fresca. En su mente, don Sebastián creía que si el cuervo tenía su propio espacio, se sentiría menos agobiado, menos amenazado. Mientras trabajaba incansablemente en este refugio, algo dentro de él todavía mantenía viva la ilusión de que su relación con el cuervo podría mejorar. Este esfuerzo final no era solo una construcción física, sino también una manifestación de su deseo desesperado de salvar la conexión que había construido con el ave. Finalmente, el refugio estaba listo, y don Sebastián, con una sonrisa esperanzada, llevó a Zafiro hasta su nuevo hogar. Al principio, el cuervo parecía intrigado por el espacio. Volaba de un lado a otro, examinando cada rincón, y por un breve momento, don Sebastián pensó que quizá había encontrado la solución. Pero ese sentimiento de triunfo duró poco. A los pocos días, Zafiro comenzó a ignorar el refugio por completo. No solo lo despreciaba, sino que su comportamiento agresivo aumentaba aún más. Atacaba a don Sebastián cada vez que se acercaba a la granja, lanzándose hacia él desde los árboles, picoteando con más ferocidad. El refugio, que había sido construido con tanto cuidado y amor, no solo no había cumplido su propósito, sino que parecía haber empeorado la situación. Este fracaso hirió profundamente a don Sebastián, quien empezaba a darse cuenta de que sus esfuerzos, por más nobles que fueran, estaban destinados a no ser valorados. A medida que los días pasaban, don Sebastián comenzaba a sentir una pesada desilusión. No era solo la agresividad de Zafiro lo que lo preocupaba, sino la profunda ingratitud que percibía en cada ataque del cuervo. Él, que había dado tanto de sí mismo para salvar a un animal herido, se sentía ahora traicionado por ese mismo ser al que había intentado proteger. No podía evitar preguntarse en qué había fallado. ¿Había hecho demasiado? ¿Había sido demasiado generoso? Estas preguntas rondaban su mente día y noche, mientras las cicatrices físicas y emocionales se acumulaban. La bondad, que siempre había sido su mayor virtud, ahora se sentía como una carga. Don Sebastián veía como sus días, que antes estaban llenos de satisfacción por ayudar a otros, se habían convertido en una constante batalla por mantener su propia seguridad. Cada nuevo ataque de Zafiro parecía no solo una agresión física, sino una daga emocional que cortaba más profundo que cualquier herida. Los vecinos de don Sebastián habían notado la transformación del hombre. Ya no era el mismo granjero alegre y optimista que habían conocido durante años.
Comenzaron a advertirle que debía deshacerse del cuervo antes de que la situación empeorara. Le decían que había llegado el momento de dejar de lado su apego emocional por el ave y que su vida estaba en peligro si no tomaba acción inmediata. Sin embargo, don Sebastián, cegado por su propio sentido del deber, se negaba a escuchar. En el fondo, seguía creyendo que, de alguna manera, con más tiempo y esfuerzo, podría cambiar el comportamiento de Zafiro. Los vecinos, aunque preocupados, poco a poco se alejaron de él, incapaces de comprender por qué mantenía a un animal que claramente no traía nada bueno a su vida. Don Sebastián, cada vez más aislado, comenzó a sentirse atrapado en su propia granja, rodeado por el temor constante de que Zafiro lo atacara en cualquier momento. Una noche, mientras se sentaba en su cobertizo, don Sebastián comenzó a recordar los primeros días en los que había encontrado al cuervo. Recordaba con claridad la fragilidad del pequeño pájaro herido y cómo se sintió lleno de esperanza al pensar que su ayuda podría cambiar el destino de esa criatura. Esos recuerdos, aunque cálidos, ahora parecían amargos. La bondad que había demostrado al principio se había transformado en algo que ya no podía controlar. Las imágenes de aquellos días, cuando cuidaba a Zafiro con tanta dedicación, ahora le parecían una farsa. ¿Había sido demasiado ingenuo? ¿Había sobreestimado su capacidad para cambiar la naturaleza de un ser salvaje? Estas preguntas lo atormentaban. Pero, a pesar de todo, había algo en esos recuerdos que aún lo mantenía aferrado a la idea de que, en algún lugar, tal vez, aún existía la posibilidad de redención. Sin embargo, la realidad era muy diferente, y cada vez más difícil de ignorar. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a iluminar el horizonte, don Sebastián salió como de costumbre para alimentar a los animales. No había notado que Zafiro lo estaba observando desde lo alto de un árbol, oculto entre las ramas. Sin previo aviso, el cuervo se lanzó hacia él con una velocidad y ferocidad nunca antes vistas. Esta vez no fue un simple ataque, fue un asalto lleno de rabia. El cuervo picoteó con fuerza, dirigiéndose directamente a los ojos de don Sebastián. El hombre, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, sintió el dolor agudo en su rostro, y su visión se nubló. El ataque fue tan brutal que, por primera vez, don Sebastián entendió el verdadero peligro que había estado ignorando durante tanto tiempo. En ese momento, mientras luchaba por defenderse, supo que las cosas habían ido demasiado lejos. Este no era solo un cuervo, sino una amenaza real para su vida. Y, sin embargo, aún no quería aceptar que todo lo que había hecho por Zafiro había sido en vano. Don Sebastián cayó al suelo, con las manos cubriendo su rostro ensangrentado. Sentía el ardor de las heridas y la humillación de haber sido atacado por la misma criatura a la que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo. El cuervo había dejado una marca indeleble no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Después de ese fatídico ataque, don Sebastián pasó días en cama, recuperándose de las heridas. Pero más que el dolor físico, lo que más le costaba sanar era la lucha interna que enfrentaba. Su naturaleza bondadosa y su sentido del deber lo mantenían atado a la idea de que debía seguir cuidando a Zafiro. Pero la lógica y el instinto de supervivencia le gritaban que debía dejarlo ir. Durante esas noches de insomnio, se preguntaba una y otra vez si había sido su propio orgullo lo que lo había llevado a esta situación. Tal vez había querido demostrar que podía cambiar al cuervo, que su amor y dedicación podían superar cualquier obstáculo. Pero ahora se daba cuenta de que algunos seres, por más que los cuidemos, no están destinados a cambiar. Finalmente, entendió que seguir manteniendo a Zafiro cerca solo significaría más dolor y sufrimiento para ambos. Con el corazón pesado, don Sebastián tomó la difícil decisión de liberar a Zafiro. Sabía que mantener al cuervo en su vida solo perpetuaría el ciclo de daño y traición. Así que una mañana, con lágrimas en los ojos y una mezcla de alivio y tristeza en el corazón, abrió la jaula de Zafiro. El cuervo, ahora completamente recuperado y fuerte, salió volando sin mirar atrás, desapareciendo en el cielo despejado. Mientras don Sebastián lo veía alejarse, sintió una mezcla de libertad y pérdida. Sabía que había hecho lo correcto, pero la sombra de la traición aún pesaba en su alma. Sabía que esta era una lección que nunca olvidaría. A veces, por más que intentemos ayudar, hay seres que no desean ni valoran nuestra bondad. A veces,
Las personas a las que más ayudamos son las que más daño pueden hacernos. No se trata de dejar de ser generosos, pero sí de aprender a reconocer cuando nuestra bondad está siendo malinterpretada o explotada. Criar cuervos, en la vida, puede significar dar demasiado a quienes no están dispuestos a valorar nuestros esfuerzos, y ese es un riesgo que debemos estar dispuestos a asumir o evitar antes de que nos saquen los ojos. Esta historia nos deja una enseñanza clara. No todos los esfuerzos que hacemos para ayudar a los demás serán valorados. El refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, no es solo sobre animales, sino sobre aquellas personas a quienes les damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra paciencia, solo para recibir a cambio ingratitud o traición. Esto no significa que debamos dejar de ser generosos, sino que debemos ser sabios al elegir en quién depositamos nuestra confianza y ayuda. Las relaciones humanas, como en la historia de Don Sebastián y el cuervo, deben basarse en reciprocidad y respeto mutuo. Cuando alguien nos demuestra, una y otra vez, que no valora lo que damos, es momento de reconsiderar nuestras decisiones. La verdadera sabiduría está en saber cuándo ayudar y cuándo dejar ir. En realidad, no todos responden a la bondad con gratitud. La experiencia con el cuervo le enseñó que es importante ayudar, pero también es esencial saber cuándo es hora de dejar ir, de protegerse a uno mismo antes de que el daño sea irreparable. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, si alguna vez has sentido que has dado más de lo que recibiste, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Recuerda, la bondad es una virtud, pero también lo es saber protegernos. No olvides suscribirte al canal para más historias y reflexiones que nos ayuden a entender mejor la naturaleza humana y nuestras propias decisiones. Hasta la próxima.